Día 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Antes de hablarles de la situación de crisis política, del choque de trenes, del choque institucional entre el gobierno y el Congreso, una noticia de última hora. Producto de los aguaceros de anoche de esta madrugada, están cancelando clases esta mañana en colegios del norte de Bogotá. Corrijo, no cancelando, mandando a la virtualidad a miles de niños porque no pueden transitar por la autopista norte, en donde se armó un verdadero río, o por la séptima, en donde se cayeron árboles y postes desde anoche, producto del diluvio. Están cancelando clases presenciales. Gimnasio La Fontana en virtualidad, Gimnasio del Norte virtual, el Victoria School virtual, Nogales clases virtual, el Buckingham clases virtual, el Gimnasio del Norte virtual, Montaña virtual, el Colegio Gran Bretaña virtual. Consulte con sus colegios, llame al colegio, porque es muy probable que muchos de estos colegios, miles de niños, se vayan hoy a la virtualidad, básicamente porque los vehículos no pueden transitar por ese lodazal, esa autopista norte que está convertida en un caos en la 200 y pico, y tampoco tráfico esta mañana por la séptima. Toda Bogotá muy traumatizada, al norte de Bogotá, producto de los aguaceros. Bienvenidos, ya les vamos a contar de los colegios que están mandando a sus estudiantes, sugiriéndoles que no los manden, que no aborden las rutas. Por supuesto, llame usted al colegio y consulte si hay clases presenciales. Y amanecemos, les decía, con el choque de trenes entre el gobierno del presidente Petro, que no acepta la decisión del Congreso sobre el hundimiento de sus reformas, y el Congreso, que por otro lado está reclamando autonomía e independencia ante la decisión del presidente de convocar a una consulta popular. El presidente lo hizo en 3 tiempos, desde que conoció ayer en la tarde del archivo de esa reforma laboral, una propuesta presentada por 8 congresistas a quienes el gobierno no pudo convencer, y eso le cayó profundamente mal al presidente Petro. Primer escenario, fue a sus redes sociales a denostar del Congreso, a amenazar inclusive con violencia al presidente Petro, diciendo que se siente engañado, traicionado, y diciendo que este camino solo nos lleva a la violencia, una amenaza de la que tomaron nota muchos congresistas que dicen el presidente Petro está sembrando odio y violencia. Después el presidente Petro hace una rueda de prensa en la Casa de Nariño, él solo, y aparece a las 7 de la noche después, rodeado de indígenas y de campesinos, una muy rápida reacción, que es donde anuncia que habrá calle, y la primera parada será el próximo martes, que es 18 de marzo. Estamos entrando en modo, en la práctica, campaña electoral desde hoy mismo. El presidente Petro en este modo, agitando a sus bases, citando a marchas y movilizaciones, y dedicado a hacer campaña, anuncia la consulta popular para definir, dice él, en las urnas, lo que le negó el Congreso de Colombia. Reformas que están hundidas en la Comisión Séptima del Senado, en donde el gobierno no tuvo el año pasado, no tiene mayorías este año, y no pudieron con argumentos. Ante el hundimiento, el presidente declara rotas las relaciones con el Congreso, llama a una movilización popular que arrancará la semana entrante con indígenas, centrales obreras encabezadas por la CUT, y el pacto histórico, que con sus parlamentarios ya comenzó a llevar a gente, estudiantes del SENA, aprendices del SENA, que se sienten afectados. El presidente Petro se someterá a una consulta popular, que es un camino arriesgadísimo para tramitar sus reformas. Podría ser un éxito o una gran derrota política, más probable lo segundo que el primero. El paso a seguir es que el presidente defina las preguntas de esa consulta, que deben ser sí o no. Las lleva al Senado de la República, las vota la convocatoria a una consulta, el Senado de la República, va a la Corte Constitucional, que examina la constitucionalidad de todo el trámite, y tendrá después 3 meses, ya estaremos en el segundo semestre de este año, para votar esa consulta, en la que deben participar la tercera parte del censo electoral. Hoy el censo es un poquito menos de 40 millones de personas. Tendrían que salir, quiere decir a votar, tendríamos que salir 13 millones de colombianos. Pero usted puede no salir, no participar en la consulta e invalidarla a través de su ausentismo. No solo votar, tendrían que ganar de esos 13 millones de votos. En caso de que llegue al umbral, tendría que la mitad más 1, 6.500.000 votos, ser por el sí en la consulta, que es un tema muy difícil.
Es decir, el presidente tendría que sacar en esta consulta más votos de los que sacó en el 2022 cuando ganó las elecciones presidenciales. La última vez, obviamente, cuando el presidente convocó calle, estaba en la oposición, fue contra una reforma tributaria. Es diferente la convocatoria de la calle estando en el gobierno y en favor de una reforma negada por el Congreso de Colombia. Han pasado 4 años, el presidente Petro intenta ahora, 4 años después, tener el mismo sentido, el mismo efecto que cuando logró amargarle el gobierno al presidente Petro, al presidente Duque de la época, con el modo del estallido social. La última vez que en Colombia se hizo una consulta popular fue la anticorrupción de Claudia López. En ese momento fueron 7 preguntas, agosto del año 2018. Esa consulta, con todo lo popular y con toda la demagogia que hubo, no logró pasar el umbral. Votaron 11.600.000 colombianos, es decir, faltaron 500.000 votos para tener el mínimo requerido. Una consulta popular del presidente Petro que intenta ser la respuesta de callejera, a la decisión de 8 congresistas que legítimamente decidieron hundir la reforma laboral en una comisión parlamentaria. Esos 8 congresistas es de quienes están hablando hoy los parlamentarios del pacto histórico, poniéndolos en la picota como si no hubiesen tenido el derecho a votar. Alirio Uribe, Esperanza Andrade, Honorio Enríquez, Berenice Bedoya, Nadia Ollel, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto, convertidos en el centro de todos estos ataques políticos. Bienvenidos. En esa comisión séptima venía la otra derrota para el gobierno y por eso se anticipan que era el hundimiento de la reforma a la salud. Ante estos ataques, el presidente del Congreso anuncia que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir respeto de los congresistas, tal vez dándole al presidente Petro una dosis de su propia medicina. El presidente Petro que ha recurrido y que ha ganado varias batallas allí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia ya otros gobiernos se habían enfrentado a mecanismos democráticos. Perdió un plebiscito en el año 2003, el referendo en realidad se llamó, el presidente Uribe por lo mismo. Uribe, con lo popular que era, en el 2003 no logró sacar adelante ese referendo. Y Santos perdió el suyo en el 2016, cuando fue el plebiscito por la paz, que también perdió. Así que con estos ejemplos les quiero decir, el camino que está escogiendo el presidente Petro podría ser de una ruidosa derrota, muy arriesgado, tan arriesgado que esta mañana el expresidente Pastrana está diciendo que Petro podría renunciar y que renunciaría a Francia Márquez y que quedaríamos en manos de Armando Benedetti, que por supuesto es pura ficción, pero para que vean ustedes la cantidad de especulaciones, de mitos que se arman ahora que entramos en esta incertidumbre política. Bienvenidos, vamos a hablar de ello. En segundos también les contaré del ataque terrorista de anoche, otra vez disidentes de las FARC que atacaron en Balboa, en el departamento del Cauca. 5 muertos, 16 heridos en un ataque miserable, cobarde, a espaldas, por supuesto. Mataron a estos 5 jóvenes soldados, dejaron heridos a 16, los atacaron con explosivos y después los intentaron rematar. Y el ELN lanzó explosivos desde drones en toda la región del Catatumbo. Un video muestra cómo elevan el dron, buscan a los soldados y lanzan la granada. En Tibú hay 2 guerrilleros muertos, 3 heridos, un capturado en una operación del ejército allí contra el ELN, así que también hay malas noticias de orden público. Les contaré en segundos de la noticia internacional, que es el acuerdo de esta madrugada entre Ucrania y Estados Unidos. Ucrania acepta una tregua de 30 días y el Papa está a punto de cumplir 12 años de pontificado, con un reporte, el de esta mañana, favorable sobre su estado de salud. Bienvenidos, aquí está lo más importante en este día miércoles de turbulencia política. Enseguida el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. El presidente Petro acaba de anunciar una consulta popular tras la decisión de 8 senadores de archivar la ponencia de la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro reconoce que fracasó en su intento con la clase política del país y con el empresariado por sacar un acuerdo que permitiera adelantar en el Congreso la aprobación de reformas como la laboral y la salud. Creemos que es al pueblo el que le toca decidir. Nuestra convocatoria
a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. En su intervención durante la locución presidencial, el mandatario denunció que existe un bloqueo institucional, señaló directamente al Senado de la República y lo equiparó con una dictadura. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Pese al llamado del presidente Petro a una consulta popular, el gobierno no retirará las reformas a la salud y laboral, así es como lo menciona el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ministro, ¿se retiran las reformas? No, hay una corriente del gobierno que cree que es bueno retirarla. Yo creería que no, que si no quieren derrotar, que nos derroten. ¿O se van a dejar que se hundan? Pues usted dice hundir, yo digo derrotar de alguna forma bastante extraña, sospechosa y rara. 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Representan a colectividades como el Partido Conservador, Centro Democrático, la ASI, el MIRA, Colombia Justa Libres y el Partido Liberal. El mismo bloque que hace 11 meses pavimentó el camino hasta hundir la primera reforma a la salud. Habla la senadora del Partido MIRA, Ana Paola Gudelo. Aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores y los resultados nos arrojaron que esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país y que esa sobrecarga nos va a llevar a la informalidad. Otros integrantes de la comisión cuestionaron a quienes promueven el archivo. Habla Fabián Díaz, senador de la Alianza Verde. No dar la oportunidad al debate, a discutir, a modificar, a proponer, es algo que realmente entristece no solamente a los trabajadores, sino a un país que espera mucho más de nosotros. El presidente Gustavo Petro también reaccionó con dureza a la decisión de hundir la reforma laboral. Por medio de su cuenta X, el mandatario señaló que esta decisión rompe el diálogo con el gobierno. Esto respondieron el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el senador liberal, Miguel Ángel Pinto. Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas. Yo no tengo miedo de enfrentar el debate porque lo tenemos con argumentos. Me preocupa mi familia y lo que pueda pasar con mi familia por las amenazas del señor presidente de la República. En modo de protesta, la Central Unitaria de Trabajadores y Pensionados de Colombia convocó marchas para el martes 18 de marzo desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Esto lo confirma el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Al menos 5 militares asesinados y 16 más heridos deja el ataque terrorista de las disidencias de las FARC en zona rural de Balboa, en el departamento del Cauca. Con angustia, miedo y mucha preocupación, un soldado del ejército en el departamento del Cauca imploraba por ayuda luego de que la patrulla en la que se movilizaba su tropa fuera atacada con explosivos. Muchachos, háganme un favor, nos acabaron de levantar, marica, nos levantaron, hay soldados muertos y heridos. Si ustedes pueden avisar que hay unos kilómetros más abajo de Balboa hay compañeros muertos, colabórenme ustedes de pronto pidiendo apoyo por la central, ya estoy informando. Este atentado se registró en zona rural del municipio de Balboa, donde esos militares se encontraban escoltando el puente militar que reemplazaría la estructura destruida días atrás por los disidentes de las FARC en el corregimiento del Plateado, en Argelia. La situación de orden público en el Catatumbo está lejos de solucionarse. En las últimas 24 horas se han reportado constantes enfrentamientos entre los ilegales de las disidencias y el ELN, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado, en especial en Tibú y en zona rural del Tarra. Allí el ejército también confirmó que fueron abatidos 2 guerrilleros del ELN y 3 más resultaron heridos en medio de los combates. Incluso se identificó que los ilegales están utilizando drones para atacarse entre ellos. Y en medio del refuerzo de los planes de seguridad en el país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no habrá cambios en su cúpula. Me encuentro con los mejores estrategas militares y policiales activos que tenemos en este momento. Ellos me enseñaron muchísimo, me formaron, me educaron, me orientaron y con ellos voy a continuar. Además que han construido una estrategia supremamente fuerte, que simplemente mi labor desde el ministerio es desarrollar capacidades
para ponérselas al servicio de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, que siempre la han expresado lo que requieren fortalecer. Se levantó el paro arrocero en los departamentos de Tolima y Huila. Tras una nueva jornada de negociación, gobierno y campesinos llegaron a un acuerdo para suspender los bloqueos e iniciar planes de inversión para pequeños y medianos productores. Las partes acordaron beneficios para la comercialización de salvaguardas y la creación de un fondo de estabilización de precios. Sobre la comercialización se dispusieron recursos por 21.000 millones de pesos. Heidi Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Este proceso ha tenido un final feliz. Hemos llegado a un acuerdo, el desbloqueo de las vías, pero digamos un trabajo fuerza relacionado con unas metas a corto, a mediano y largo plazo, y específicamente lo que nos solicitaba los arroceros de Tolima y Huila, un apoyo a la comercialización para el diferencial de precio. El gobierno colombiano ha estado en contacto con el régimen de Nicolás Maduro para acordar la forma en que Colombia puede venderle arroz a Venezuela. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, cree que este mismo semestre pueden comenzar las primeras operaciones transportando el arroz en barco. Invitamos a los compañeros que están en la movilización a confiar en el campesinado que hoy lidera la Agencia de Desarrollo Rural, este líder campesino como César Pachón, y decirles que por tarde, en 15 días o incluso menos, estaremos ya con diferentes puntos a través de Almagrario y algunas otras infraestructuras privadas que hemos arrendado. Sigue la pelea entre el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López. La situación comenzó con lo que el mandatario mencionó de la exalcaldesa durante el más reciente Congreso de Ministros. Claudia López me ha traicionado 7 veces. No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López. En toda mi existencia. En toda mi existencia. Se acordaba conmigo una cosa y el otro día en la emisora decía lo contrario. La alcaldesa se fue contra el presidente Petro diciéndole que es el único que ha traicionado el deseo de cambio de los colombianos que lo eligieran. ¿Cómo le duele, presidente? Que yo al que paré en seco fue a Petro y no al metro. Supérelo, presidente. Y de camas matrimoniales, mejor ni hablemos. El tránsito en el norte de Bogotá enfrenta serias afectaciones debido a una inundación en la autopista norte y la caída de un poste en la carrera séptima. Se estima que la remoción del poste tardará entre 6 y 7 horas. Como alternativa, se recomienda a los conductores tomar la calle 183 o la calle 245 para conectar con la autopista norte. Tras 8 horas ininterrumpidas de negociación, Ucrania aceptó la propuesta estadounidense de un alto al fuego inmediato en la guerra con Rusia por un plazo de 30 días. A cambio, Estados Unidos anunció el desbloqueo inmediato del flujo de armas e inteligencia estadounidenses a Ucrania. La pelota ahora está en el tejado ruso, dijo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. El presidente Trump reversó su decisión de imponer aranceles del 50% al aluminio y acero de Canadá. Nuevamente alarmados por el toma y dame con Canadá y la amenaza de Trump de aranceles del 50% al aluminio y acero de Canadá, luego de que la provincia de Ontario anunciara que tampoco aplicaría el cargo del 25% a las exportaciones de electricidad de Estados Unidos. Habría sido algo muy malo si lo hubiera hecho y no lo va a hacer. Luis Díaz se despidió de la UEFA Champions League esta temporada. Esto debido a la eliminación de Liverpool a manos del Paris Saint-Germain. El equipo de Inglaterra venía de ganar 1-0, diferencia que no pudo mantener en el partido de vuelta, en el cual cayó 1-0 con gol de Ousmane Dembélé. El clasificado se definió desde el punto penal, en donde el arquero Gianluigi Donnarumma atajó 2 penales. Además, se realizó el juicio que acusa a 7 personas de la salud de la muerte de Diego Armando Maradona, en el cual hicieron presencia, entre otros, sus hijas Dalma y Yanina, quienes se mostraron muy dolidas con unas imágenes que mostró el fiscal Patricio Ferrari, las cuales exponían un abdomen muy inflamado del argentino. Esto explicó el fiscal. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo. El fiscal Ferrari indicó que el abdomen estaba así debido a que Maradona estuvo agonizando por 12 horas. Estás escuchando Blue Radio.